Y ahora sí, tengo el gusto de saludar a Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, que está en línea con nosotros. Buen día, Palazzo, Mariano Martín y el equipo de Mañana es Tarde los saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Mariano? Buen día, un saludo a todos en el estudio. Muchas gracias por atendernos con varios temas que queremos preguntarle. Siempre tenemos poquito tiempo, pero para nosotros es un gusto. Primera vez que lo entrevistamos a Palazzo desde que estamos aquí en AM530 y en Cítrica Radio. Y yo empezaría, más allá de las cuestiones gremiales, que desde ya vamos a querer abordar con un dirigente sindical de relevancia, me gustaría agarrar a Palazzo un poco por el lado del métier financiero, de la cuestión de los bancos, porque estamos en la semana de asunción de un nuevo ministro de Hacienda en la Argentina. Estamos despidiendo, estamos todavía recordando y repasando la gestión de Nicolás Dujovne. Estamos también asistiendo y todavía tratando de asimilar una corrida bancaria que para algunos, como Martín Redrado, involucró directamente al presidente de la Nación. Y me gustaría arrancar por ese lado, saber la opinión de Sergio Palazzo de este proceso tan vertiginoso que vivimos los argentinos a partir del lunes posterior a las primarias. Bueno, el primer análisis o reflexión es que las bases sólidas de la Argentina que había echado raíces en la gestión Macri no era tal. Ante el primer desliz electoral y la apretada de acelerador que le pegaron lo que ellos denominan mercados, entre comillas, estuvo claro que hasta se llevó a un ministro de Economía y quedó en evidencia que las políticas que habían desarrollado eran muy frágiles. A partir de ahí lo que sucedió tiene que ver mucho con la especulación, tiene que ver mucho con una situación de querer condicionar al próximo gobierno. Tengo la misma opinión que Redrado en cuanto a que el presidente de la Nación dejó que esto sucediera. Los motivos en la especulación puede ingresar el castigar al votante porque no lo había acompañado, el dejar hacer pensando que el mercado iba a equilibrar las cosas o que iba a tener algún tipo de contemplación por su relación con el mercado. Pueden ser varias las especulaciones que se puede hacer, pero cuando uno conduce los destinos de un país o de cualquier organización, la responsabilidad máxima es el conductor máximo. Entonces no tengo duda que la responsabilidad y la decisión ha sido de él. ¿Cómo ve los primeros pasos de Hernán Lacunza al frente del Ministerio de Hacienda? En el mismo sentido que el ministro anterior, yo creo que ha consolidado el pensamiento ideológico y el programa económico, con la particularidad que se han tomado una serie de medidas que tienen que ver con un corte netamente electoral, como para sortear el tema electoral y no tener una derrota más aplastante por un lado, y también con una intención mínima, porque las medidas son insuficientes, de tratar de aplacar un malestar social que cada día que pasa es más profundo, ¿no? Ahora, ¿y cómo cómo está actuando o cómo debería actuar el sindicalismo más tradicional, la CGT, el movimiento obrero, frente a un escenario económico como el que nos plantea este gobierno en el último tramo de su mandato? Bueno, en principio tratar de que el trabajador no pierda más poder adquisitivo del que ya perdió. Creo que los mercados tienen nombre y apellido y son los que tienen que hacer el esfuerzo que el resto de la población ya ha hecho, ¿no? Como primer medida eso, y segundo, creo que hay que ser más prudentes que nunca, porque también me parece que por ahí el gobierno busca victimizarse en que lo que ha sido impericia pura en el manejo de la cosa pública, económica y social, no termine siendo no me dejaron hacer, por eso no pude. Creo que hoy todos los indicadores sociales y económicos condenan a esta gestión como una de las peores gestiones de la historia argentina. Y tampoco se trata de que no se hagan cargo de lo que han hecho y del déficit que han tenido en la conducción del país. Por eso creo que hay que ser cautos, prudentes, pero básicamente defender lo que tenemos que defender, que es que los trabajadores de aquí a diciembre no pierdan derecho y no pierdan el poder adquisitivo de su salario. Palazzo, cautos y prudentes implica que no debería adoptar la CGT, las centrales obreras, una medida de acción directa contra el gobierno. Cauto y prudente significa poner arriba de la mesa el gran esfuerzo que han hecho los trabajadores, los que menos tienen, para que, vuelvo a decir, no se pierdan derechos, no se pierdan poder adquisitivo. Si estas condiciones están dadas, creo que hay que dejar que por la vía electoral transite el final de mandato del Macri y una vez que haya un nuevo gobierno, sentarse a rediscutir cuál va a ser la política. Palazzo, buen día. Nicolás Fiorentino lo saluda.
Quería consultarle si, en sintonía con lo que venimos hablando, si las condiciones de la economía fueran estas mismas, si el impacto que seguramente va a tener en el poder adquisitivo la devaluación que sufrió la Argentina en las últimas 2 semanas, fuese en otro contexto que no fuese el electoral, ¿la actitud del sindicalismo sería otra? Hay que ver el escenario, porque junto con el poder adquisitivo también va la evolución de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, si hubiera habido un problema de empleo grande, seguramente la actitud hubiera sido otra. Igual creo que hoy nos encontramos con una particularidad, que tenemos un futuro o casi futuro presidente que todavía no gana ni siquiera la elección general, ha ganado una PASO y no tiene las herramientas y los instrumentos como para cambiar el destino del país. Tenemos un presidente que prácticamente ha dejado de serlo en términos de poder, porque se le ha licuado su poder, pero a su vez es el que tiene las herramientas. Entonces hay que tratar de que las use correctamente, y por eso digo y hablo de la cautela. Creo que en una situación normal la reacción que seguramente hubiera sido otra, sí. Usted recién, Palazzo, decía que hay que dejar de hablar de los mercados como una entelequia, como un ente abstracto, y dijo que los mercados tienen nombre y apellido. No vamos a ser tan malo de pedirle los nombres, pero si quiere dar los apellidos. No, fíjense los bancos que ayer le ejecutaron la garantía que tenían los bonos argentinos con el préstamo, los 2.600 millones. Sí. Hasta ahora no los ha publicado el gobierno. Sería bueno que publique los nombres de los bancos que cobraron ayer los 2.600 millones, porque es como que hicieron negocios 3 años y medio y el día que los necesitaban le ejecutaron una cláusula por el cual tuvieron que pagarles 2.600 millones que se fueron de reserva, totalizando una salida de reserva de 8.500 millones en los últimos 20 días. Entonces me parece que el gobierno dé los nombres de quienes le ejecutaron la garantía, si sabemos quiénes son los bancos que se la pasaron especulando y que el día que tenían que ponerle el hombro al país no se lo pusieron, ¿no? De esa operatoria, usted por lo menos no le consta cuáles son las entidades que... No, ayer le pregunté a los economistas nuestros que trabajan si había alguna publicación. Todos suponen, pero no había una información oficial, así que pretendo no dar nombre hasta que no tenga la certeza, ¿no? Pero el propio presidente de la Nación en esa llamada, por lo que reflejaban los medios, segunda llamada que hizo con Alberto Fernández, le adelantaba de la intención de los bancos de ejecutar esta cláusula, y la terminaron ejecutando y Argentina tuvo que pagar 2.600 millones de dólares. Estamos en comunicación telefónica con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, y un dirigente que, como muy pocos, tuvo protagonismo en la campaña electoral del Frente de Todos. Recibió en al menos 3 ocasiones, si no estoy contando mal, a Alberto Fernández y también a los integrantes de los binomios para la presidencia y para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Me gustaría una reflexión de cómo está viendo esta etapa de la campaña, que pareciera ser que todavía no está formalmente, pero que está lanzadísima, y en comparación con el resultado de las primarias. ¿Qué expectativa tiene para octubre, Palazzo? Bueno, en principio las primarias, no digo que uno tenía en su radar los 15 puntos o casi 16, o los 20 que sacó Axel en la provincia de Buenos Aires. Sí que lo que decían los medios casi oficialistas, diríamos, que estaba cerca el presidente, que era un empate técnico, eso era una mentira. Las primeras, o las encuestas presenciales daban todas 10, 11 puntos. Entonces no me llamó la atención un triunfo holgado. Sí, quizá que fue un poco más extendido porque hubo un voto que estaba guardado ahí de gente que estaba insatisfecha o que había considerado, comparando gestión contra gestión, que había sido mejor la otra gestión. Segundo, creo que la segunda etapa de la campaña es difícil para alguien que prácticamente ha perdido todo su poder como presidente de la Nación ser presidente y candidato al mismo tiempo, porque todo lo que haga va a estar teñido de un tinte electoralista, y cualquier medida que tome va a ir en un sentido de ver cómo mejora su performance electoral, y uno pediría en tiempos de crisis tan profunda como el que está viviendo Argentina que sea más estadista y presidente que candidato. Pero bueno, se va a desarrollar en un marco absolutamente anormal, un casi presidente sin poder y un presidente casi sin poder candidato, ¿no? Bueno, a cuento de esto, Palazzo, le comento que usted es un dirigente opositor, pero ayer hablábamos en este mismo programa con Carlos Iannisotto, el presidente de Coninagro,
que luego de una reunión de la mesa de enlace con el presidente Mauricio Macri, nos dijo en este programa, entre otras declaraciones que tuvieron mucha repercusión, una de ellas fue que el presidente les confesó a los dirigentes de la mesa de enlace que se le estaba haciendo muy difícil llevar adelante la gestión en el medio de esta crisis económica, al tiempo que debía sostener la campaña electoral para su eventual reelección. La pregunta en todo caso, Palazzo, es, bueno, ¿qué margen tiene el presidente? ¿Qué debería hacer? Algunos hablaban incluso de alterar la fecha de las elecciones o de la entrega de mando. Había mucha especulación al respecto hasta hace unos días. Yo creo que el presidente tiene que terminar su mandato y hay que colaborar todos para que ese mandato finalice el 10 de diciembre, como lo establece la Constitución, respetuoso de las leyes. Segundo, modificar fechas no me parece bueno, porque es cambiar la regla de juego después que se ha lanzado la carrera. Quizás sí hay que darse una discusión de la revisión de este sistema electoral que genera virtualmente la posibilidad de 3 elecciones en un lapso muy corto de tiempo, y en el cual, si te toca hacer gobierno, estás de campaña durante 3 elecciones mientras tenés que gobernar. Creo que habrá que hacer una discusión. Hoy yo no veo ninguna otra salida que no sea cumplir las fechas y cumplir los tiempos constitucionales de los mandatos. Y ayudar para que eso sea, ¿no? Me parece que eso es lo importante. Igual creo que están habiendo gestos del lado de la fórmula de Fernández que son de muchísimo compromiso nacional y con el país, al no tener ningún gesto que pueda alterar más la vida de los argentinos de lo que ya le ha alterado la economía, la política y la situación internacional. Palazzo, me gustaría meterme en el terreno de su gremio, y hace algunas semanas asistimos a un ida y vuelta muy intenso, dialéctico, con el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, acerca de las condiciones de trabajo, de la aplicación de los convenios colectivos en el sector de, digamos, la actividad financiera que desarrolla Mercado Libre, que se denomina Mercado Pago. Me gustaría saber en qué punto está esta discusión con Galperín. Nosotros hemos creado en la Asociación Bancaria un equipo interdisciplinario integrado por economistas que se dedican a analizar firmemente la actividad que desarrolla esta y otras empresas de plataformas digitales que otorgan préstamos y reciben depósitos. Exdirectores del Banco Central integran ese equipo también, que se dedican y están abocados a analizar las reglamentaciones del Central y por qué son bancos, y un tercer equipo que trabaja e interactúa, que es el de estudio del doctor Recalde para el tema del encuadramiento. Una vez que ese trabajo, que está ya en los borradores más importantes terminándose, vamos a hacer las presentaciones que correspondan. Sí puedo decir que el sustento que tiene el empresario Galperín y su empresa, por lo que manifestó en un comunicado de prensa, es que poco menos que es un dislate que nosotros planteemos que esos trabajadores son bancarios porque su actividad principal es la de comercio. Esto es lo que él dijo en un comunicado. Pues bien, él es destinatario de los beneficios de la ley de software, que dura hasta el 31 de diciembre de este año, y luego ley del conocimiento, mediante el cual tiene desgravaciones o quitas impositivas en impuesto a las ganancias. Mientras un trabajador paga el 35%, él paga el 15%. En la seguridad social, mientras una pyme paga lo que tiene que pagar, que en promedio es el 19%, él paga la mitad. Entonces todos estos desgravámenes impositivos se dan bajo un concepto. Cuando uno lee esa ley, dice que tiene que ser actividad principal la tecnológica y el desarrollo de software y cuestiones vinculadas al sistema. Entonces su actividad principal no es comercio. O le ha estado escamoteando recursos al Estado con un ardid diciendo que su actividad es tecnológica y es de comercio, que es lo que a confesión de parte relevo de prueba, porque lo ha dicho él, o son tecnológicos, y en ese ámbito yo tengo que discutir el escenario de los trabajadores que dan préstamos y reciben depósitos. Es muy claro, están operando con activos y pasivos de bancos, porque te reciben depósitos, te abren una cuenta, te otorgan un préstamo, te cobran la cuota, te cambian y te venden dólares. Bueno, esto es medio parecido como vulgarmente que si tiene 4 patas mueve la cola y ladra es un perro. Bueno, si recibe depósito, cobra cuotas de crédito, da préstamos, vende moneda extranjera, son bancarios, son empleados de comercio. Todo está claro. Bueno, pero vamos a esa discusión
darla con todos los elementos, y también estamos pidiendo no solo el encuadramiento, porque si no se agota como que es una cuestión meramente sindical, a ver cuántos afiliados más, menos tiene la bancaria. También estamos reclamando que haya una regulación de estas empresas fintech, o en el caso de Mercado Libre, una big tech que se llama, porque tienen asimetrías impositivas con el resto de los bancos, y esto más tarde que temprano, pero va a terminar perjudicando una cantidad de empleos bancarios de aquellos trabajadores que a mí me toca representar. Ellos no tienen retenciones de impuestos de ningún tipo, no pagan impuestos a las transferencias, impuestos al cheque, no retienen IVA, no retienen ingresos brutos. Quiere decir que un banco que paga salarios bancarios y que paga impuestos compite de una forma desmejorada con estas empresas, y además pueden provocar una crisis en el sistema financiero porque no tienen seguro de depósito como lo tiene un banco. Usted hace un depósito hoy en un banco y no solo tiene el encaje que lo respalda en el Banco Central, sino que también tiene el seguro de SEDESA para una crisis sistémica. En este caso, el que le depositan una venta que hizo y se lo toman en una cuenta como un depósito no tiene garantía de que lo invierta mal. Ya tuvo una experiencia la semana pasada, le dio rendimiento negativo a través de un fondo de inversión donde habían invertido la plata de los depositantes y no tiene ningún tipo de reaseguro. Entonces le estamos pidiendo dos cosas: que lo regulen por un lado, y por otro que obviamente en esa regulación esos trabajadores son bancarios. Ahora, lo que me sorprende un poco, quizá me estoy equivocando y me perdí algo en el camino, pero que los bancos no sean quienes alzan su voz en este caso para señalar una competencia desleal por parte de Mercado Libre. Mirá, lo dicen en reuniones que nosotros tenemos cuando nosotros planteamos que esto es necesario que ellos también hagan su parte. Ellos están contestes con la posición de que deberían estar regulados, pero creo que por esa fuerte vinculación estrecha que han tenido con el gobierno no han querido molestar al gobierno con ese planteo. Sí lo ha hecho ADEBA, esto lo reconozco, la Cámara de Bancos Nacionales sí presentó un reclamo y un trabajo ante el Banco Central donde hablaba de la asimetría y de la práctica desleal que significa competir con un jugador externo que no cumple las reglas, ¿no? Palazzo, la última de mi parte, a raíz de entiendo que un fallo judicial, usted lo explicará mejor, sabemos que la Secretaría de Trabajo está muy cerca de reconocer como una entidad gremial al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Entidades Bancarias y Financieras, un sindicato de trabajadores bancarios alineado con en este caso con la CTA de Peidró y de Cachorro Godoy. Quería conocer su opinión sobre esa entidad. Sí, dos cuestiones ahí, ¿no? Tres. La primera es una resolución judicial de simple inscripción, es decir, la simple inscripción no tiene potestad para discutir temas colectivos, temas que hacen al conjunto de los trabajadores, no tiene posibilidad de... Como paritarias, por ejemplo. Claro, no participa absolutamente en nada de eso. Viene a ser más o menos como el presidente que se declaró como tal en una plaza en Venezuela, ¿no? Una cosa así, porque se autorproclaman representantes de la nada misma porque no pueden participar en resolver ningún tipo de conflicto, salvo algún individual. Lo segundo es una simple inscripción, generalmente se da, y el fallo judicial lo que dice es que oportunamente no lo inscribieron, el ministerio dio sus razones de por qué no lo inscribió, y el fallo obliga a que le den la simple inscripción. No es la personería gremial de representación que tiene la asociación bancaria que la ejerce plenamente. Segundo, este sindicato, que para mí no es un sindicato, porque no existe, la verdad, vos le preguntás a cualquier bancario y no existe, no, la representación es muy clara quién la ejerce. Lo empezaron a constituir de una forma casi carroñera en la época del conflicto que tuvo la bancaria por la detención de Zanola. En lugar de discutir adentro del sindicato la conducción, se dedicaron a armar un sindicatito o un feto de sindicato, y es lo que han constituido. Y tercero, la deslealtad de esos compañeros, que son muy pocos. Es más, de lo que originalmente habían presentado al ministerio, si hoy hacen un rastreo, no llegan ni a 700 y somos 103.000 bancarios en el sistema financiero, lo que está representando el sindicato o la asociación bancaria. En este caso, esos compañeros son del Banco Ciudad, nada más un grupo ínfimo del Banco Ciudad, que se presenta en elecciones en su propio banco dentro del marco del estatuto de la asociación bancaria. Entonces, que se decía, no se van de la bancaria y tienen un sindicato propio y sabiendo de las limitaciones que tiene, o se quedan adentro, pero han perdido, y la última elección por escándalo la perdieron,
en el Banco Ciudad. Quiere decir que un grupo de oportunistas funcionales a la estrategia del macrismo y más macristas que ninguno en un momento donde se necesitaba tener un sindicato como el que tienen los bancarios, que es un sindicato fuerte. Bueno, allá ellos y bueno, se tomarán las medidas que correspondan y en la seccional del ámbito que corresponde. Palazzo, para terminar, ¿habrá cambios el año que viene en la CGT finalmente? Los compañeros tienen el mandato hasta agosto, yo calculo del año que viene. Me parece que cuando empiece el mandato del presidente y por febrero o marzo se empezarán las discusiones previas de cuál será la constitución de la nueva CGT. Si hemos alentado un espacio de todos, con todos adentro, me parece que hay que tomar la misma modalidad dentro del sindicalismo. Palazzo, gracias por estos minutos con nosotros aquí en Mañana es Tarde. Gracias a ustedes, hasta luego.